Creo que sí. Vamos a empezar con esta parte de última clase de inglés, ¿no? Una que ya hace, bueno, casi no está mal, no hay mucho, casi nada similar al año pasado. Pero creo que aquí hay unos puntos importantes que tenemos que tocar en cuanto a las fricciones cerebrales, que es mucho más frecuente todavía. Las fricciones son algo gran conflicto, así que solamente algo muy breve desde el punto de vista inmunológico. Bueno, en relación a las enfermedades inmunológicas, hay varios tipos. Unas van a ser por inmunodeficiencias, que tenemos que tocar ahora, es decir, está faltando algún factor, ya sea una respuesta del neutrófilo, una respuesta por una fagocitosis, ¿no? Y esa sería la parte de deficiencia, ¿no? Pero también hay una parte de exceso, que son las alergias, ¿no? Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico y que va a desencadenar síntomas ya sea en piel o en pulmón, como el asma, por ejemplo. Ahora también hay enfermedades que son autoinmunes, es decir, que van a generar una respuesta contra el propio huésped. Ya han visto dos de ellas, que son el lupus y la vasculitis. Estos son los más frecuentes, por eso los hemos tocado. También hay reacciones a trasplante, creo que lo han visto ayer, o el jueves. Y obviamente cuando el sistema inmunológico también falla, puede condicionar que haya un cáncer, ¿no? Porque el sistema inmunológico no solo está encargado de vigilar la respuesta contra las infecciones, sino también contra las células cancerosas. De hecho, si falla este sistema de inmunovigilancia, se va a producir un cáncer. Pero lo que nos trae hoy aquí es a esto, ¿no? El daño colateral al huésped, que se produce por el sistema inmunológico tras una infección. Es decir, el sistema inmunológico va a tener una respuesta primeramente normal y luego exagerada en relación a algún agente etiológico infeccioso y va a condicionar que puede el paciente tener determinada respuesta clínica que pueda ser incluso mortal, ¿no? Como en la sepsis o shock séptico. Entonces, para entender un poco de los mecanismos que se producen frente a una infección, tenemos que recordar un poco cómo es que el sistema inmunológico interactúa con los diferentes tipos de agentes patógenos. Entonces, nosotros sabemos de que hay gérmenes extracelulares e intracelulares. Por ejemplo, hay gérmenes grandes, como el ascaris, los protozoos, muchos de ellos son gérmenes extracelulares, algunos virus, algunas bacterias. Entonces, si son virus, bacterias, hongos o protozoos, o las lombrices, las ascaris, por ejemplo, ¿quién va a intervenir? Anticuerpos, el complemento, la fagocitosis, sobre todo la fagocitosis, los macrófagos y los neutrófilos también. Hay algunos virus intracelulares que están presentes o se unen hacia la superficie epitelial de determinado tejido, de la piel, ¿no? Como Neisseria, los propios ascaris, el micoplasma, el estreptococo, la E. coli, la cándida, ¿no? Por ejemplo, la cándida se une pues, a la piel de la mujer, en su tracto genital, cuando va a producir una vaginitis por cándida. Entonces, si es obviamente en una superficie epitelial, tenemos que acordarnos de que la inmunoglobulina que está involucrada principalmente allí es la IgA, y obviamente va a haber algunos péptidos antimicrobianos que van a ser producidos por las células con tipo neutrófilos que intentan combatir la llegada hacia la superficie epitelial de estos patógenos. Y si hablamos a nivel intracelular, también hay mecanismos que son en realidad un poco diferentes a los que conocemos en los extracelulares. Principalmente están involucrados los natural killers y los macrófagos, ¿no? Que van a presentar mecanismos de fagocitosis para intracelular o de opsonización también para poder eliminar estos patógenos, ¿no? Ya sean virus, algunos protozoos, algunas bacterias por allí, entre otros, incluso hongos. Muy bien, entonces también tenemos que acordarnos, esto sería como que el ultra resumen de lo que es la inmunología de las infecciones, que va a haber determinadas respuestas de patrones frente a un tipo de infección. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, el más conocido que nosotros de repente es Streptococcus pneumoniae. Nosotros sabemos de que gran parte de la respuesta que se da frente a esta bacteria va a estar dada por los linfocitos B. Y es importante
recordar esto para que cuando más adelante veamos las inmunodeficiencias, entendamos por qué se produce ante una deficiencia inmunodeficiencia humoral infección por estreptococcus pneumoniae. ¿Ya? Pero no solo eso, no solo está el linfocito B, sino también está el patrón TH17 que va a producir interleuquina 17, interleuquina 22, estas también están involucradas en los tipos de cánceres. Listo, obviamente las barreras epiteliales, o sea, la barrera física, por ejemplo, para que te dé neumonía, tiene que ingresar hacia el tracto pulmonar, y en el tracto pulmonar también tenemos macrófagos, ¿no? Entonces, que pueden evitar que haya una neumonía. También hay fagocitosis y el sistema de complemento, sobre todo. Estos dos son los más importantes, ¿no? Los linfocitos B y el sistema de complemento. Entonces, si ustedes analizan y recuerdan un poco lo que han hecho en inmunología, obviamente ven, se dan cuenta que en la mayoría de casos van a interactuar tanto la inmunidad innata como la adaptativa con el fin de evitar que haya pues una infección. Justamente el complemento pertenece a ambos sistemas, ¿no? A innato y adaptativo. Eso ya lo tienen que ustedes recordar, saber. Por otro lado, si estamos hablando de cándida, tenemos que acordarnos que aquí van a participar los linfocitos T, principalmente el patrón TH17, ¿listo? Y también la fagocitosis, ¿ya? Obviamente participan algunas otras células, ¿no? Que les he puesto por acá, ¿no? Células neutrítica, neutrófilo, etc. En el caso de los segmentos, como las glicoplicoides, el patrón que va a priorizarse, o sea, más importante va a ser el TH2, y estos generan pues, algunas citoquinas como interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 5. Igualmente todas con el objeto de atraer neutrófilos y bloquear la respuesta o la acción del patógeno. ¿Y aquí más está involucrado acá? Si es que son parásitos, tenemos que acordarnos de los eosinófilos, ¿no? Y de la inmunoglobulina E, ¿no? Que son los principales que están también relacionados a la respuesta antihelmíntica. En el caso de las bacterias intracelulares, principalmente el Mycobacterium, más bien el patrón es TH1, ¿ya? Y también se necesita, si es intracelular, dijimos hace rato que principalmente van a actuar la fagocitosis para poder evitar que se produzca un tipo de infección, como en este caso de la tuberculosis. Y cuando finalmente hablamos de virus, aquí es diferente, los CD8 son los que están involucrados, los T, CD8, y por ahí los natural killers, ¿no? ¿Ya? Bueno, también depende un poco del virus, porque si es por ejemplo VIH, ahí actúa, o bueno, mejor dicho, elimina a los TCD4. Bueno, entonces esto sí tenemos que recordarlo muy brevemente. Me olvidé decirles que cuando vean las esferas de dragón que están por acá, si veo que es una diapo, no importa. No quiere decir que vayan bien en el examen, obviamente, pero sí, para la vida también lo sirve. ¿Ya? Entonces, bueno, todavía no es efecto, pero vamos a conversar así muy brevemente de la sepsis, porque tengo una clase específica de sepsis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque, como les dije hace rato, a ese sistema inmunológico, en el intento de evitar la infección, genera una respuesta exagerada que puede matar al paciente, ¿no? De eso se trata la sepsis. Entonces, todo paciente que tiene un proceso infeccioso, ya no sea una neumonía, una infección urinaria, obviamente, ¿qué va a pasar? El sistema inmunológico va a responder, ¿no? De las diferentes formas que ya hemos visto. Por ejemplo, si es un Streptococcus pneumoniae, ¿qué patrón? ¿Quiénes van a responder principalmente? Linfocitos B. Linfocitos B, elegimos. Y bueno, otras cosas. ¿Ya? Entonces, pero esta respuesta es exagerada, es disregulada. ¿Ya? Entonces, se produce lo que seguramente habrán escuchado alguna vez en COVID, que es la tormenta de citoquinas, ¿no? Hay una respuesta exagerada y eso va a condicionar de que algunos órganos comiencen a fallar, ¿no? Ya sea pulmón, ya sea riñón, hígado, etc. Conllevando pues un estado hipercatabólico que puede originar incluso la muerte del paciente, ya sea por sepsis o por shock. Entonces, evidentemente, como hemos mencionado, cuando se produce un estado de sepsis, sucede una respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica va a ser también dañina en algunos casos. Por ejemplo, nosotros, como ustedes somos unos jóvenes, les da una gripe, un tipo de infección, y el sistema inmunológico lo va a resolver y no pasa nada.
Pero en un paciente adulto mayor de repente va a ser totalmente diferente y probablemente la infección vaya a ganarle la batalla al paciente y esto va a ser dependiente de estos dos elementos, ¿no? Los PAMPs y los DAMPs, solamente como para recordar. Entonces hay una alteración de la homeostasis entre lo que es el proceso infeccioso y la respuesta inmune, que en este caso va a ser irregulada, conllevando a que haya una hiperactivación, una tormenta de citoquinas, una hiperactivación de células con tormenta de citoquinas, ¿ya? Que al final, como dice aquí, no va a causar solamente daño por la bacteria, sino y sobre todo por la respuesta inmunológica que se va a dar en estos pacientes. Entonces, resumiendo todo lo que hay en la sepsis, que bueno, hay más mecanismos, pero los que están relacionados a la parte inmunológica son estos. Nosotros tenemos que acordarnos de que el principal elemento que se ve afectado durante el proceso de sepsis es el endotelio. El endotelio está en todas partes, por eso cuando tiene sepsis puede tener falla multiorgánica, ¿no? Hay endotelio en el riñón, en el pulmón, en el cerebro, en todos los órganos. Entonces, ¿qué va a pasar? En condiciones fisiológicas, primero, obviamente llegan las células inflamatorias que están por acá, ¿no? Se unen al endotelio, ustedes recordarán en fisiología, hay un proceso de primero que se pegan al endotelio, luego rodan, luego se introducen, ¿no? Y luego atraen más citoquinas, ¿ya? Entonces, en un paciente que tiene sepsis, este proceso inflamatorio va a estar exagerado, va a haber mayor cantidad de líquido de fuga vascular y un estado proinflamatorio, proadhesivo, es decir, que va a favorecer que haya el pegamiento de las células inflamatorias, de los neutrófilos, hacia el endotelio que puedan ingresar, ¿no? Hacia el órgano que está siendo atacado por el patógeno. Entonces va a haber mayor expresión de moléculas de adhesión como BK y BK. ¿Listo? Entonces, por un lado, eso obviamente el endotelio está alterado porque va a comenzar a generar más inflamación o va a atraer más neutrófilos. Y por otro lado, una vez que se produce la llegada de todas las células hacia el lugar donde está haciendo la infección, va a comenzar un estado de disregulación inmune. O sea, hay un exceso de células, luego obviamente esas células van a morir, y luego ya no va a quedar muchas células para combatir la infección. ¿Qué es el estado de disregulación o de parálisis? Que básicamente se define como un estado de tormenta de citoquinas, en el cual va a haber, pues, como su nombre dice, una mayor producción de citoquinas, principalmente estos dos, interleuquina 6 y factor necrosis tumoral alfa. Luego de que esta tormenta de citoquinas haya exceso de la producción de estas, va finalmente a llevarse a un estado de inmunosupresión por consumo de células. Es decir, comienzan a llegar todas las células, se combaten a todas las bacterias y de pronto ya pues se quedan sin secado. Ya no hay neutrófilos para combatirlas y por lo tanto pasa el paciente a un estado de inmunosupresión